En el último minuto para confirmar mi solicitud del examen de ingreso a la universidad, cambié mi primera opción. Cecilie, estás loca. El grito de mi mejor amiga Lily casi atravesó el teléfono. Esa es la Universidad de Luis. Miré el recuadro verde en la pantalla, solicitud enviada con éxito. Mis dedos temblaban un poco, pero la rabia acumulada en el pecho me oprimía hasta doler. Sí, me escuché decir, con la voz ligera pero llena de determinación. Lo sé, elegí su universidad. Quiero que sepa que sin él, yo, Cecilie, también puedo brillar. Mejor aún, aparecer frente a sus ojos todos los días y fastidiarlo hasta el cansancio. Capítulo 1. El día que llegó la carta de admisión, mi madre lloró de felicidad, besando una y otra vez el sobre rojo brillante. Mi padre, con sus gafas de lectura, examinó durante largo rato el nombre de la universidad y la carrera. Cecilie, ¿esta universidad no está un poco lejos? ¿Y la especialidad? Papá, lo interrumpí con suavidad mientras guardaba la carta en el compartimento interior de mi mochila. Es la mejor opción para incomodar a Luis. Los mensajes de Lily en WeChat no paraban. Cecilie, ¿de verdad lo hiciste? Amiga, ¿sabes que esto es meterte sola en la boca del lobo? Ese imbécil de Luis se va a sentir súper orgulloso si te ve. Prepárate para que te bloquee el paso el primer día de clases. No respondí ninguno. ¿Orgulloso? Apreté el borde rígido de la carta de admisión. Ya veremos quién incomoda a quién. Comienzo de semestre. Multitudes por todas partes. Arrastrando una maleta enorme, me quedé de pie frente a la majestuosa y desconocida entrada de la universidad. El sol me quemaba el cuero cabelludo. En el aire se mezclaban el olor a sudor, la tinta fresca de los libros nuevos y la agitación juvenil que venía de todas partes. Me puse de puntillas y recorrí con la mirada cada punto de bienvenida como si fuera un reflector. Facultad de Informática. Economía. Lenguas extranjeras. No. Ese rostro que odiaba con los dientes apretados. El que a veces aparecía borroso en mis sueños. No estaba. Mi corazón se hundía y luego volvía a elevarse. Un poco vacío. Un poco secretamente aliviado. Compañera, ¿de qué facultad eres? Un chico con chaleco de voluntario se acercó sonriente, mostrando una sonrisa perfecta. Medicina, le entregué la carta de admisión. Oh, nueva estudiante de medicina. Bienvenida. Sus ojos brillaron. Hola, soy Ryan. Tercer año. Medicina clínica. Dame la maleta. Sin esperar respuesta, tomó mi pesada maleta. La facultad de medicina está al otro lado. Queda un poco lejos. Te acompaño. Ryan era muy hablador. Durante todo el camino me presentó la universidad, qué comedor era mejor, qué edificio tenía aire acondicionado, qué profesor pasaba lista con más rigor. Yo respondía con monosílabos, pero mis ojos funcionaban como radar, recorriendo cada espalda alta de los chicos que pasaban por el camino. Capítulo 2. Ningún Luis, ni uno solo. ¿Estás buscando a alguien? Preguntó Ryan con cautela. No, retiré la mirada de inmediato y forcé una sonrisa. Solo miro el paisaje. El punto de bienvenida de la Facultad de Medicina era un caos. Rellenar formularios, recoger materiales, obtener la llave del dormitorio. Después de completar todo, Ryan volvió a cargar mi maleta hacia el edificio. Gracias, señor, dije algo avergonzada. Es muy pesada. Puedo llevarla yo. No pasa nada, sonrió radiante, con sudor en la frente. Es un honor ayudar a una nueva estudiante. Acabábamos de llegar a la entrada del dormitorio, cuando detrás se escuchó un alboroto, mezclado con suspiros y murmullos emocionados. Mira, es Luis. Es el de verdad. En persona es aún más guapo. ¿No es de física? ¿Qué hace aquí en medicina? Luis. Las dos sílabas fueron como hierro al rojo vivo, tensándome la espalda al instante. La sangre me subió a la cabeza. Me giré bruscamente. La multitud se abrió sola, formando un pasillo. Él caminaba por ese pasillo. Camiseta blanca, pantalón deportivo gris, delgado y erguido. Seguía siendo el Luis que convertía ropa común en algo frío y distante. Solo que, parecía un poco más alto, los hombros más definidos, el cabello más corto, mostrando una frente limpia y cejas marcadas. El rostro había perdido el último rastro de juventud. Los rasgos más profundos, la mandíbula firme, sus ojos, como un lago profundo cubierto por una fina capa de hielo, calmos, inmóviles, sin rastro de emoción. Avanzó paso a paso. Su mirada, directa y precisa, cayó sobre mí. El aire pareció congelarse. Todos los sonidos alrededor se volvieron ruido borroso. La voz de Lily, seguro estará encantado, resonaba en mi cabeza. Apreté los puños. Las uñas se clavaron en mis palmas.
preparada para cualquier expresión que apareciera en su rostro. Burla, sorpresa, satisfacción. Se detuvo a pocos pasos. Su mirada permaneció en mi rostro durante 2 segundos. Luego, se desvió con calma. Pasó por encima de Ryan, que estaba a mi lado con la maleta, sin detenerse, como si mirara una boca de incendios en la calle. Después giró el cuerpo y pasó a mi lado, con una ligera brisa fresca, rozándonos, sin pausa, sin volverse, como si yo fuera una completa desconocida. Indigna de una sola pizca de su atención, se fue, así sin más. Me quedé paralizada, como si alguien me hubiera golpeado de frente, un golpe que cayó en algodón, no, en el vacío. Toda la rabia acumulada durante el verano. Las frases ensayadas de madrugada para incomodarlo. Las expresiones imaginadas, enojo, arrogancia. Todo se convirtió en una broma. Capítulo 3. La voz de Ryan me devolvió a la realidad. Compañera, Cecilie, ¿conoces a ese Luis de hace un momento? Respiré hondo. La presión en el pecho casi me ahogó. No, mi voz salió ronca. Me aclaré la garganta. ¿Quién? No lo conozco. Ryan me miró con sospecha y luego hacia la dirección en la que Luis había desaparecido. Ah, es la leyenda de la Facultad de Física. Acaba de ganar la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física. Dicen que tiene asegurada la plaza de posgrado. Es una bestia. Torció la boca, pero es súper arrogante. Camina como si todos le debieran dinero. Arrastré la maleta hacia el dormitorio. Ah, sí, mi voz sonó plana. No tiene nada que ver conmigo. El dormitorio era para 4 personas. Las otras 3 ya habían llegado. Nos presentamos, intercambiamos saludos. Rita, local, alegre y extrovertida. Miriam, del sur, voz suave y delicada. Y Zoe, cabello corto, estilo cool, pocas palabras. Hice la cama, organicé mis cosas. Intenté mantenerme ocupada, pero en mi cabeza una voz gritaba sin parar. ¿Por qué me ignoró? ¿Con qué derecho me ignoró? ¿Quién se cree que es? Llegaron más mensajes de Lily. ¿Lo viste? ¿Qué cara puso? ¿Se le cayó la mandíbula? Miré la pantalla. Mis dedos quedaron suspendidos un buen rato. Al final escribí, palabra por palabra. Lo vi. Fingió no conocerme. Me trató como si fuera aire. La llamada de Lily llegó al instante. ¿Qué demonios? Cecilie, ¿quién se cree que es Luis? ¿Fingir que no te conoce? ¿Se le aplastó el cerebro con la puerta? ¿Quién era el que te perseguía desesperadamente? ¿Quién te esperaba todos los días abajo de tu casa? Terminar es terminar, pero fingir que no te conoce. ¿Qué clase de hombre es ese? Basura, basura de la peor. La furia de Lily disparaba como una ametralladora, golpeando mi orgullo ya tambaleante. Mis nuevas compañeras de cuarto se giraron a mirarme. Avergonzada, tapé el teléfono y bajé la voz. Lily, habla más bajo que, Cecilie. Te digo que con basura así deberías plantarte frente a él y señalarlo. Preguntarle si está ciego o tiene amnesia selectiva. ¿Qué se cree con ese aire de lobo disfrazado? Yo, sentí la garganta apretarse. Déjalo. Déjalo que, no puedes dejarlo así. Lily estaba indignada. ¿Te vas a tragar esto? Yo no. ¿Para qué te fuiste tan lejos a su universidad? ¿Para qué te haga sentir incómoda? Colgué. El dormitorio quedó en silencio. Rita preguntó con cautela. Cecilie, ¿estás bien? Forcé una sonrisa más fea que el llanto. Estoy bien. Es mi ex. Un imbécil. ¿Qué? Rita y Miriam exclamaron al mismo tiempo. Incluso Zoe, que estaba leyendo, levantó la cabeza. El primer día de clases y ya te topas con tu ex basura, y encima en la misma universidad. Miriam me miró con compasión. Eso es demasiado dramático. No solo en la misma universidad, me burlé de mí misma. Cambié la primera opción a propósito, solo para meterme en su escuela y fastidiarlo bajo su propia nariz. Las 3 guardaron silencio al mismo tiempo. Sus miradas eran una mezcla complicada de amiga, qué valiente, y amiga, ¿por qué te haces esto? Zoe se acomodó las gafas y habló con calma. Intención estratégica expuesta demasiado pronto. Respuesta del enemigo no evaluada. Mal inicio. Rita y Miriam asintieron con fuerza. Yo, perfecto. Primer día de clases. En los ojos de mis nuevas compañeras. Probablemente era la idiota que se lanzó sola al campo de batalla. La vida universitaria empezó de manera ordenada. Entrenamiento militar, quemada por el sol hasta pelarme. Inscripción de materias, peleando como en guerra. Cálculo avanzado, sin entender absolutamente nada. El señor Ryan realmente me cuidaba. De vez en cuando me escribía para preguntar si me estaba adaptando, si necesitaba apuntes. Durante el entrenamiento militar me trajo bebidas frías varias veces. Incluso me invitó a unirme al club de baloncesto. Compañera,
Ven, haz ejercicio. Saca todo y se te olvidan los problemas, decía con su sonrisa luminosa. Lo rechacé. Capítulo 4. No tenía ganas. Lo único que hacía disparar mi adrenalina era buscar a Luis, como una acosadora obsesiva. Segundo piso del comedor, asientos junto a la ventana. Tercer piso de la biblioteca, sección de ciencias naturales. El edificio grisáceo de laboratorios de la Facultad de Física. Incluso los alrededores del pequeño bosque en la zona oeste del campus donde dicen que se reúnen las parejas. En todos esos lugares, coincidí con él. Cada vez. Vestía camisetas simples o camisas, con esa mochila negra algo descolorida. A veces estaba con compañeros, chicos o chicas, pero casi siempre caminaba solo, con paso rápido, mirada al frente. Cada vez, mi mirada se lanzaba como un anzuelo, esperando atrapar cualquier grieta en su fachada. Una mirada de reojo, una pausa imperceptible, algo, nada, ni una sola vez. Su vista siempre fija al frente, o baja hacia el libro en sus manos, la pantalla de su móvil, evitando con precisión cualquier dirección en la que yo estuviera. Era como si yo, junto con la aura de resentimiento que irradiaba, hubiera creado un perfecto campo de vacío a su alrededor. Frustración, como olas heladas que golpeaban una y otra vez, hasta cubrirme la cabeza, más asfixiante que reprobar cálculo. Los interrogatorios diarios de Lily jamás faltaban. ¿El imbécil te habló hoy? No. ¿Te dijo algo? No. ¿Contacto visual? Tampoco. Cecilie, espabila de una vez. Ve y párate frente a él. Bloquéale el paso. Pregúntale si tiene los ojos llenos de mierda. Miré el teléfono. Apagué la pantalla. En el reflejo oscuro apareció mi cara derrotada. ¿Bloquearlo? ¿Preguntarle qué? ¿Preguntarle por qué finge no conocerme? ¿Preguntarle por qué terminamos? ¿Preguntarle si alguna vez le gusté de verdad? Cada pregunta era como arrancar la costra de una herida con mis propias manos, solo para esperar que él volviera a echar sal encima. Me acobardé, lo admito. Yo, Cecilie, pura fachada, quise fastidiarlo por orgullo, y terminé fastidiándome a mí misma. Los días pasaban sin pena ni gloria. Empecé a llevarme mejor con mis compañeras de cuarto. Capítulo 5. Rita era una reina del chisme, siempre al tanto de todo. Miriam era dulce y atenta, como una pequeña mamá. Zoe era una fanática de la lógica con lengua afilada, pero en momentos clave era confiable. Ryan seguía siendo igual de entusiasta, invitándome cada pocos días al comedor o preguntando si quería estudiar en la biblioteca. Señor, por fin no pude evitar decir, no tienes que cuidarme tanto. Es lo normal. Se rascó la cabeza con una sonrisa algo torpe. Somos de la misma provincia. Además, eres una chica tan lejos de casa, no es fácil. ¿De la misma provincia? Ah, cierto. El día de registro lo mencionó por encima, misma provincia, diferente ciudad, medio paisano. Gracias, señor, sonreí con cortesía. Pero la pequeña duda en mi corazón no desapareció. Su entusiasmo parecía ir más allá de la simple amabilidad entre paisanos o senior y junior. Hasta aquel día, en el edificio de anatomía, curso básico de medicina, era imposible evitar ese edificio sombrío impregnado del olor a formol. Era mi primera clase práctica y tenía las manos sudorosas. Seguimos al profesor por un pasillo largo y oscuro, puertas cerradas a ambos lados, con etiquetas. El olor penetrante se colaba por todos lados. Por fin llegamos al gran laboratorio. La puerta se abrió. Un espacio enorme, mesas metálicas frías, luces fluorescentes cegadoras. Una figura con bata blanca de pie junto a la mesa, cabeza inclinada, ordenando instrumentos, delgado, erguido. El perfil bajo la luz fría parecía esculpido. Luis, ¿qué hacía aquí? Mis pies quedaron clavados en la entrada. La sangre subió a mi cabeza y al segundo siguiente desapareció. El corazón golpeaba con fuerza tras mis costillas. La voz del profesor sonaba lejana. Este es Luis, de la Facultad de Física. Viene como parte de un intercambio interdisciplinario para colaborar en un proyecto. Hoy nos ayudará. Denle la bienvenida. Aplausos dispersos. Luis levantó la cabeza. Su mirada tranquila recorrió a los estudiantes agolpados en la puerta. Sin sorpresa, pasó por encima de mí, sin detenerse ni un instante, como si yo fuera solo un rostro borroso más en la multitud. Bien, formen grupos según el número de lista, aplaudió el profesor. Aturdida, fui asignada a un grupo junto a la ventana. La mesa metálica estaba helada. Encima, frascos con órganos conservados en formol. El estómago se me revolvió. Obligué a mi vista a apartarse y respiré hondo, pero por el rabillo del ojo, sin poder evitarlo, miré hacia el otro extremo del laboratorio. Luis hablaba en voz baja con un profesor, inclinado ligeramente,
escuchando, asintiendo de vez en cuando. La bata blanca le quedaba algo suelta. Parecía más delgado que el primer día de clases. La mandíbula más marcada, bajo la luz. Su piel tenía una palidez poco saludable. Cecilie, Rita me dio un codazo, susurrando con los ojos muy abiertos. Mira, ese Luis de física, ¿qué hace aquí? ¿Y con bata blanca? Intercambio académico, supongo. Miré el frasco frente a mí, con los dedos fríos. Dios mío, de cerca es aún más guapo. Me apretó el brazo emocionada. Pero es tan frío, parece de esos que dicen, no te acerques. Respondí sin ánimo. ¿Inaccesible? Capítulo 6. Incluso yo, la conocida, también debía mantener distancia. El experimento no era complicado. Observar, registrar, pero el impacto psicológico era enorme. Me obligué a ignorar el malestar y concentrarme en anotar datos, intentando bloquear el murmullo bajo que venía del otro lado, su voz hablando con el profesor. Calma, Clara, con ese frío metálico que antes conocía tan bien, un tono que en otro tiempo me era íntimamente familiar. Ahora sonaba como picos de hielo perforándome los oídos. Cuando por fin llegó el descanso, prácticamente escapé del laboratorio y corrí al baño al final del pasillo. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara. En el espejo, estaba pálida, los ojos ligeramente rojos. Un desastre. Cecilie, de verdad eres patética, murmuré entre dientes. Respiré hondo varias veces. Recompuse mi expresión y salí. Justo al llegar a la puerta, escuché voces en el rincón de la escalera, susurrando con entusiasmo. Ese Luis de física, guapísimo. ¿Qué hace en nuestro laboratorio de medicina? Me sorprendió. Dicen que está colaborando con el profesor Sand en un proyecto interdisciplinario de biofísica. Le dieron permiso especial. ¡Wow! ¿Tan bueno es? Bueno, sí, pero escuché que algo pasó con su familia. El corazón me dio un vuelco. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Qué pasó? No sé exactamente. Creo que el negocio de su padre quebró. ¿Muchas deudas? ¿Alguna demanda? En fin, de repente se declararon en bancarrota. Vendieron casa y coches para pagar. ¿Qué? ¿En serio? Fue al final del semestre pasado, justo después del examen de ingreso. Dicen que tenía una oferta con beca completa de una universidad top en el extranjero, pero con lo de su familia no pudo ir. Se quedó aquí. Creo que hasta pidió una excedencia para resolverlo. Dios, con razón este semestre está más delgado y siempre solo. De las nubes al suelo, debe de ser terrible. Por eso cambió. No, antes era frío, pero no tanto, tan inaccesible. Ahora parece sombrío. Después de algo así, cualquiera lo estaría. Las voces se alejaron. Me apoyé contra la pared fría de azulejos, las manos y los pies helados, como si la sangre se hubiera congelado. Fracaso del negocio, bancarrota, deudas, demandas, oferta en el extranjero, excedencia. Justo después del examen de ingreso. Capítulo 7. Un momento borroso en el tiempo cayó como un relámpago pálido, partiendo mis recuerdos confusos. El verano después del examen de ingreso. Al principio fue dulce, como todas las parejas recién liberadas del último año de secundaria. Planeábamos viajes y soñábamos con el futuro. Me abrazaba y decía, Cecilie, cuando me establezca afuera, te llevaré conmigo. Después, el contacto disminuyó de repente. Respondía más lento. No contestaba llamadas. Y cuando lo hacía, su voz era breve y cansada. Cecilie, he estado ocupado últimamente. Hay cosas en casa. No te preocupes. Yo estaba envuelta en la euforia de haber terminado el examen y en la ilusión del futuro. Pensé que solo eran asuntos familiares. Luego, llegó aquel mensaje demoledor. 5 palabras frías. Cecilie, hemos terminado. Enviado a las 3 de la madrugada. Llamé. Apagado. Llamé otra vez. Apagado. Mandé mensajes como una loca. Nada. Desapareció del mundo. Desapareció de mi vida. La rabia y la humillación me inundaron. Y después vino la elección de universidad. Por orgullo, elegí la suya. Entonces, ¿era por eso? La enorme piedra que me oprimía el pecho pareció agrietarse, pero lo que emergió no fue alivio. Fue una acidez más punzante y desconcierto. Regresé al laboratorio como un fantasma. La segunda mitad de la clase pasó en blanco. No escuché nada de lo que dijo el profesor. Mi mirada se desviaba una y otra vez hacia la figura delgada con bata blanca. Estaba concentrado en el microscopio. El perfil seguía inexpresivo, pero su piel pálida, la línea tensa de sus labios y los hombros demasiado delgados bajo la bata, eran como pequeñas agujas clavándose una tras otra en mi corazón. Así que ese era el peso detrás de su fingir que no me conoce, de tratarme como si fuera aire. Sonó la campana. La multitud se agolpó hacia la puerta.
Yo recogí mis cosas con deliberada lentitud. Mis ojos lo seguían. Habló un poco más con el profesor. Luego se quitó la bata blanca, la dobló con cuidado y la guardó en el armario. Tomó su mochila negra, se giró, y caminó hacia la salida. El corazón se me subió a la garganta. Un paso, dos, cada vez más cerca. Esta vez, me obligué a levantar la cabeza, a encontrar su mirada. En el instante en que nuestros ojos se cruzaron, el tiempo pareció ralentizarse. Vi sus pupilas castañas claras reflejando mi rostro ligeramente alterado. Su paso se detuvo, casi imperceptiblemente, tan breve que pudo haber sido imaginación mía. Luego esa fina capa de hielo volvió a cubrir su mirada. Apartó los ojos, como quien esquiva una columna molesta. Pasó a mi lado, rozándonos, con una leve corriente de aire. Nada, ni siquiera ahora, incluso sabiendo la razón, eligió ignorarme. La acidez me inundó al instante, arrasando con la mínima y frágil compasión que acababa de surgir. Capítulo 8. Me giré bruscamente, mirando su espalda, a punto de desaparecer en la esquina del pasillo. Grité con todas mis fuerzas: «Luis». Mi voz resonó en el corredor vacío, con un temblor y una queja que ni siquiera había notado en mí. Algunos estudiantes delante se volvieron sorprendidos. Su figura se detuvo, quedó inmóvil en la sombra de la esquina, como una estatua silenciosa. El tiempo pasó segundo a segundo, cada uno parecía un siglo entero. Lentamente, se giró, nos separaban más de 10 metros. La luz del pasillo era tenue. No podía distinguir su expresión, solo sentía su mirada, pesada, posada sobre mí, sin calidez. «¿Qué pasa?», preguntó. Su voz era familiar después de tanto tiempo, pero fría, como templada en hielo. 2 palabras congelaron todas las emociones que me desbordaban. Las preguntas, la queja, incluso una pizca de preocupación, quedaron atrapadas en mi garganta. Yo abrí la boca. «Si no es nada, me voy», dijo con sequedad, girándose. «Espera». La sangre me subió a la cabeza y solté sin pensar. «¿Por qué finges no conocerme?». Apenas salieron las palabras. Los pocos estudiantes que quedaban en el pasillo redujeron el paso. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Sorpresa, morbosa curiosidad. Luis volvió a detenerse. No se giró, me dio la espalda. La línea de sus hombros estaba tensa. Guardó silencio unos segundos. Esos segundos solidificaron el aire. Luego, escuché su voz, plana y contenida. «Cecilie», pronunció mi nombre, y sentí un frío en el corazón. «No es necesario hablar del pasado. Estoy ocupado ahora. No vuelvas a buscarme». Después de eso, sin mirar atrás, desapareció por la esquina de la escalera. «¡Wow!», se oyó un susurro emocionado a un lado, como quien disfruta del espectáculo. Capítulo 9. Me quedé inmóvil. La cara me ardía, como si me hubieran abofeteado delante de todos. ¿El pasado no hace falta mencionarlo? ¿Que no vuelva a buscarlo? Luis, imbécil. Después del episodio en la clase de anatomía, me convertí en una pequeña celebridad entre los nuevos de medicina. Al caminar por el campus, a veces recibía miradas extrañas. Rita y las demás intentaban consolarme con cuidado. «Cecilie, ese tipo no vale la pena». «Exacto, qué sangre fría. ¿Problemas familiares y lo paga con la novia? ¿Qué clase de persona es? Hay muchos peces en el mar. ¿Acaso en nuestra facultad no hay chicos guapos?». Ryan también se enteró. Vino a buscarme con el ceño fruncido. «Cecilie, ¿ese Luis te hizo algo?». Negué con la cabeza, agotada. «No, señor, ya pasó. Si se atreve a molestarte, me dices». Su tono se endureció. No soportó a esos tipos que se hacen los importantes y practican violencia silenciosa con las chicas. Sonreí débilmente, sin responder. ¿Molestarme? Él deseaba que desapareciera, y yo también quería desaparecer. Al menos, desaparecer de cualquier cosa relacionada con Luis. Eliminé la cuenta privada de Weibo que había usado durante años, llena de mis confesiones sentimentales y secretas de cuando estaba enamorada de él. Arrastré las pocas fotos que quedaban a la carpeta más profunda y encriptada. Incluso cambié el apodo que Lily le había puesto, el mayor imbécil del universo, de vuelta al frío y simple Luis. Ojos que no ven, corazón que no siente. Me obligué a volcar toda mi energía en estudiar. No entiendo cálculo, más ejercicios. No memorizo anatomía, desvelos y repeticiones. Química orgánica parece idioma alienígena. Preguntar al profesor, preguntar a los mejores alumnos. La biblioteca se convirtió en mi segundo dormitorio. Siempre había un rincón para mí en la sala de estudio nocturna que apagaba las luces más tarde. Ryan tenía razón. Estudiar es el mejor anestésico.
cuando tu cabeza está llena de nervios craneales, enlaces químicos y el teorema de Lagrange, realmente no tienes tiempo para pensar en un imbécil llamado Luis. A veces, camino al comedor o junto a las ventanas de la biblioteca, lo veía de lejos, solo, con su vieja mochila, caminando rápido, el rostro aún pálido, pero en sus ojos había ahora una concentración casi obsesiva, como una cuerda tensada al máximo. Sabía que estaba luchando, usando los estudios, usando ese proyecto interdisciplinario tan complejo, para llenar el mundo que se le había derrumbado. Nos convertimos en dos líneas paralelas que nunca se cruzan, solo que a veces, al despertar sobresaltada por una pesadilla, o en clase de anatomía, al ver su perfil delgado y silencioso, en algún rincón de mi corazón todavía aparecía un dolor fino e imposible de ignorar. Capítulo 10. El tiempo avanzó con calma hasta finales de otoño. Los ginkgos del campus brillaban en un amarillo deslumbrante. La Facultad de Medicina y la de Física organizaron un partido amistoso de baloncesto. Había carteles por todas partes. Rita y Miriam estaban emocionadísimas. Cecilie, vamos, vamos. Dicen que Luis juega por física. Dicen que es guapísimo jugando. Sí, y también juega el equipo de medicina. El senior Ryan está. Tenemos que ir a animarlo. Al oír el nombre, Luis, mi reacción automática fue negarme. No voy. Agité mi libro de anatomía sistémica. Tenemos prueba pasado mañana. Ay, por favor. Equilibrio entre estudio y ocio. Rita me quitó el libro. Solo medio partido. Para despejarte. No pude resistirme a que me arrastraran. Y terminé en el gimnasio lleno de gente. La atmósfera era tan intensa que parecía que el techo iba a volar. Las gradas de medicina eran un mar blanco. Algunos incluso agitaban batas como banderas, gritando consignas. Medicina, vamos. El lado de física, teñido de azul oscuro, no se quedaba atrás. Física, victoria. Antes de empezar, ya se sentía la tensión. Me senté en un rincón, intentando pasar desapercibida, pero mis ojos, inevitablemente, se deslizaron hacia el equipo de física calentando. Luis llevaba la camiseta azul oscuro con el número 7, sus brazos y piernas, firmes y definidos, ya no eran los del chico delgado que recordaba. Hablaba en voz baja con un compañero, rostro tranquilo, mirada concentrada. Sonó el silbato, comenzó el partido, contraataques rápidos, defensa intensa, choques constantes, los gritos subían como oleadas. Luis destacaba en la cancha, técnico, rápido, letal en sus penetraciones, cada regate limpio, cada pase preciso o bandeja perfecta arrancaba chillidos del lado de física, sobre todo de las chicas. Luis, qué guapo. Número 7, vamos. Rita me sacudía el brazo emocionada. Dios, Cecilie, míralo, ¿es tan bueno? ¿Por qué no sabíamos esto antes? No respondí. Mis ojos estaban clavados en esa figura azul corriendo por la cancha. El sudor descendía por su mandíbula marcada, saltando, corriendo, defendiendo, atacando. Cada movimiento tenía una fuerza contenida que finalmente encontraba salida, como una bestia silenciosa liberando presión. En el equipo de medicina, Ryan era el pívot titular, fuerte, agresivo en los rebotes. Al final del primer tiempo, el marcador estaba ajustado. Medicina iba perdiendo por 2. Física tenía el balón. Luis avanzaba rápido con el control. Ryan lo marcaba de cerca. Se enfrentaron cerca de la línea de 3 puntos. Luis hizo una finta y cambio brusco de dirección para escapar. Ryan se pegó a él. Hubo un movimiento casi imperceptible, un codo empujando hacia afuera. Pequeño, rápido, difícil de notar en medio del contacto, pero desde mi ángulo, lo vi claramente. Al segundo siguiente, Luis parecía haber sido golpeado por una fuerza brutal. Perdió el equilibrio al instante, cayó pesadamente de lado contra el parquet. ¡Bam! Un golpe seco. Apagó el estruendo del estadio por un segundo. El tiempo pareció detenerse, y luego, las gradas de física estallaron en gritos furiosos y abucheos. Falta. Es falta antideportiva. Árbitro. Repite la jugada. Número 7. ¿Estás bien? Luis se encogió sobre el suelo, una mano presionando la parte baja de sus costillas izquierdas, el rostro completamente pálido, sudor frío cubriéndole la frente. Apretaba los dientes, sin emitir sonido, pero su cuerpo temblaba ligeramente por el dolor. El árbitro detuvo el partido. Los de medicina se acercaron a discutir. Los de física rodearon furiosos al árbitro y a Ryan. Caos total. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Cuando fui consciente, ya estaba bajando corriendo de las gradas, empujando entre la multitud, corriendo hacia el centro de la cancha, arrodillándome junto a Luis. Luis, mi voz temblaba. ¿Estás bien? ¿Dónde te duele?
Se sujetaba las costillas, incapaz de hablar, las venas de su sien marcadas. El sudor caía en gotas grandes. Sus pupilas castañas claras estaban desenfocadas por el dolor. Al verme, un destello de sorpresa cruzó sus ojos, luego más dolor, y un rastro de vulnerabilidad. Intentó incorporarse. No te muevas, casi grité, con lágrimas desbordándose. Pueden ser las costillas. No te muevas. Levanté la cabeza y grité hacia la multitud desordenada y hacia Ryan, que seguía discutiendo con el árbitro. Mi voz sonó aguda y furiosa, incluso para mí. Llamen al médico, ahora. ¿Qué están esperando? Todas las miradas se posaron en mí, incluida la de Ryan. Su expresión era compleja, sorpresa, incomprensión, y una sombra de humillación y resentimiento por haber sido señalado en público. El médico universitario llegó corriendo con un maletín. Tras revisarlo brevemente, frunció el ceño. Posible contusión o fractura de costilla. No puede moverse. Hay que llevarlo al hospital para radiografía. Trajeron una camilla. Lo acomodaron con cuidado. Luis mantuvo los ojos cerrados, el ceño fruncido, los labios pálidos y tensos. El sudor empapaba sus sienes. Cuando la camilla pasó junto a mí, di un paso para seguirlos, pero alguien me agarró la muñeca, con fuerza. Ryan. Su rostro estaba tenso, su voz baja cargada de ira contenida. Cecilie, ¿qué estás haciendo? Suéltame. Mi voz fue helada. ¿Lo conoces? Sus ojos eran afilados. Lo que hiciste hace un momento. He dicho que me sueltes. Me zafé con fuerza, más de la que imaginaba tener. Ryan trastabilló, mirándome atónito. No volví la vista atrás. Me di la vuelta, bajo decenas de miradas, sorprendidas, curiosas, críticas. Seguí la camilla que llevaba a Luis, y salí corriendo del gimnasio. Capítulo 11. La ambulancia aulló hasta el hospital más cercano. Yo iba sentada en el pequeño asiento junto a Luis. El interior olía fuertemente a desinfectante. Él yacía en la camilla con los ojos cerrados, el rostro pálido hasta asustar. Todavía tenía sudor en la frente. Una mano presionaba con fuerza la zona herida, la otra descansaba a un lado, inconscientemente encogida. Me quedé mirando esa mano, los nudillos marcados, blanquecinos por la tensión, como si algo me guiara sin pensar. Extendí la mano, y la posé suavemente sobre el dorso de la suya. En el instante en que mis dedos tocaron su piel fría, su mano se estremeció bruscamente, como si lo hubieran quemado. Abrió los ojos de golpe. En sus pupilas castañas claras se reflejaba mi rostro preocupado, y una vulnerabilidad que no alcanzó a ocultar. Nos miramos. El aire se volvió denso. Sus ojos eran un lienzo lleno de emociones mezcladas. Sorpresa, dolor, desconcierto, y algo profundo que no supe descifrar. Su voz estaba áspera. Retiré la mano como si me hubiera electrocutado. Me ardía la cara. Yo pensé que tenías frío. Una excusa pésima. Guardó silencio. Su mirada permanecía sobre mí, pesada. Después de un largo rato, soltó un suspiro casi imperceptible. Cerró los ojos otra vez. Solo que la mano que había tocado, lentamente, se cerró en un puño. Los resultados del hospital salieron. Fisuras leves en la séptima y octava costilla izquierda. Por suerte, sin desplazamiento. No hacía falta cirugía, pero debía inmovilizarse estrictamente, vendaje torácico y reposo mínimo de 4 a 6 semanas. Joven, no juegue tan fuerte, aconsejó el médico mientras recetaba medicamentos. Descanse bien, evite movimientos bruscos y la tos. Luis se apoyó en la silla del área de observación, con el pecho vendado de blanco. Seguía pálido. Gracias, doctor. Su voz era baja. Yo sostenía el recibo y las medicinas. El ambiente era incómodo. Aclaré mi garganta. El doctor dijo que deberías descansar un rato antes de irte. Respondió sin mirarme. Silencio. Un silencio asfixiante. La sala de urgencias estaba llena de ruido y movimiento, pero entre nosotros había una barrera invisible. Gracias, por hoy. Su voz sonó seca. No tienes que agradecer. No cualquiera habría bajado corriendo. Me interrumpió y me miró. Su mirada era profunda. Tú, no tenías que hacerlo. ¿No tenía que hacerlo? Una chispa de rabia me subió al pecho. Luis, lo miré fijamente. ¿Piensas que todo lo que hago es humillarme? Su cuerpo se tensó. Cecilie, ¿lo de tu familia fue la razón para romper conmigo? Insistí, temblando. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Pensaste que no podría soportarlo? ¿O que te despreciaría? Giró la cara bruscamente, la mandíbula afilada como cuchilla, la mano sobre su rodilla apretada hasta blanquear los nudillos. Ya pasó. Otra vez esa frase, dicha con emociones reprimidas. Para mí no pasó. Mi voz se elevó.
atrayendo miradas. Luis, ¿quién te dio el derecho de decidir por mí? ¿Quién te dio el derecho de condenarme tú solo? ¿Sabes lo que ese mensaje? Se me quebró la voz. Capítulo 12. Aquellas 5 palabras a las 3 de la madrugada, como una pesadilla tatuada en mi piel. Cecilie, se acabó. Una cuchilla roma cortando mi corazón noche tras noche. El cuerpo de Luis se estremeció violentamente. Giró la cabeza de golpe. Sus ojos estaban enrojecidos. La máscara fría que llevaba tanto tiempo puesta finalmente se resquebrajó. Debajo había un dolor insondable y desesperación. Decírtelo, su voz era áspera, casi quebrada. Decirte que mi padre debía una deuda impagable, que nos embargaron la casa, que mi madre terminó hospitalizada por el impacto. Respiró hondo. El vendaje oprimió su pecho y dejó escapar un gemido bajo. Su rostro palideció aún más. Decirte que la oferta que conseguí se canceló porque mi familia quebró y la garantía cayó. Cada palabra golpeaba como un martillo contra mi corazón. Cecilie, sus ojos estaban llenos de cansancio y desolación. En ese momento, ¿con qué podía hablarte del futuro? ¿Con qué podía cumplir mis promesas? Ni siquiera podía sostenerme a mí mismo. ¿Debía dejar que me vieras luchar como un perro abandonado? ¿O arrastrarte conmigo a un pantano sin fondo? Sonrió amargamente. Era peor que llorar. No pude, antes que hacerte sufrir conmigo. Viendo cómo me desmoronaba, preferí que me odiaras. Al menos, el odio es más fácil de soltar que el amor. Las luces blancas del hospital eran crueles. Iluminaban su rostro sin sangre y sus ojos rotos. Yo me quedé allí, vacía. La tormenta que había ocultado era mucho más feroz de lo que imaginé. Entonces, mi voz salió ronca, lejana. ¿Decidiste por mí el camino más fácil? Luis, las lágrimas finalmente rodaron por mi rostro. ¿Alguna vez me preguntaste? ¿Me preguntaste si quería cargarlo contigo? Se quedó inmóvil. Miró mis lágrimas con incredulidad y lucha. Yo, no pudo continuar. Como un pez fuera del agua. Eres demasiado arrogante. Me limpié la cara. Pero las lágrimas seguían cayendo. Creíste que era por mi bien. ¿Sabes cómo viví esos meses? Buscándote como una loca. Llegué aquí con rabia y confusión, solo para demostrar que no era tan frágil. ¿Y qué demostré? Reí con amargura. Que sí soy bastante tonta. Respiré hondo. Dejé la bolsa con los medicamentos y el recibo en la silla junto a él. Yo pagué. El recibo está dentro. El médico dijo que descanses. Y en adelante, lo miré a los ojos. Deja de jugar así. Y deja de decidir por los demás. Me di la vuelta. Salí de urgencias, sin mirar atrás. El viento de finales de otoño era cortante. Me envolví en el abrigo y caminé sin rumbo por la calle del hospital. Sus ojos rotos, su confesión ronca, mis lágrimas desbordadas. Parecía un sueño confuso. La piedra enorme que había bloqueado mi pecho se había agrietado. El aire frío entraba, y algo pesado, que llevaba demasiado tiempo cargando, comenzaba, poco a poco, a irse. Capítulo 13. Odio. Ya no era tan intenso. Solo quedaba un cansancio infinito, y una especie de vacío, como polvo que finalmente se asienta tras la tormenta. El teléfono vibraba sin parar en mi bolsillo. Lily, Rita, Miriam, incluso Zoe, Ryan también. Más de una docena de llamadas perdidas. Mensajes sin leer. No respondía a nadie. Solo le escribí a Rita. Estoy bien. Salí a caminar. Regreso más tarde. Y apagué el teléfono. Necesitaba estar sola. Después de ese día, Luis y yo entramos en una especie de tregua extraña. Él llevaba el vendaje en el pecho, moviéndose con rigidez. A veces coincidíamos en la cafetería o en la biblioteca. Ya no se giraba como si yo fuera una plaga, pero tampoco se acercaba. Si nuestras miradas se cruzaban, asentía apenas, casi imperceptible, una reconciliación silenciosa y distante. Yo también asentía, y luego apartábamos la vista, como los desconocidos más conocidos del mundo. Ryan vino a buscarme varias veces, esperando abajo del dormitorio. Cecilie, lo del otro día, dudó, con expresión complicada. Lo siento, no quise golpearlo así. Fue intenso. No me contuve a tiempo. Lo miré, bajo el sol. Seguía sonriendo con esa energía brillante, pero algo había cambiado. Asentí. Lo sé. ¿Tú y él? Preguntó con cautela. No es nada. Lo interrumpí con calma. Ya pasó. Ryan guardó silencio. Cecilie, me miró seriamente. Yo antes, señor. Lo interrumpí con una sonrisa educada. Gracias por cuidarme todo este tiempo. Se acercan los finales. Tengo que estudiar. No miré su expresión sorprendida. Me di la vuelta y entré al edificio. Hay cosas que no necesitan decirse. Mantener distancia es mejor para todos.
La vida volvió a llenarse con la presión de los exámenes finales. Libros gruesos, montones de apuntes impresos, taza tras taza de café instantáneo, trasnochar hasta que la vista se nublaba, a veces, en la quietud de la noche, al dejar el bolígrafo y frotarme el cuello dolorido. La luz blanca de urgencias, y sus ojos rotos, aparecían en mi mente, una punzada sutil en el pecho, pero pronto. Otro problema imposible de cálculo, o un término de anatomía que no lograba memorizar, me arrastraba de vuelta a la realidad. Está bien así, Cecilie, mira hacia adelante. Capítulo 14. Vacaciones de invierno. Cuando llegué a casa, mi madre vio mi rostro más delgado y casi lloró. Cecilie, no estudies tanto, tu salud es lo primero. Mi padre, en cambio, estaba orgulloso. Esa es mi hija, con esa energía seguro consigue beca. Lily irrumpió en mi casa y me interrogó sobre la cama. Cuenta, ¿qué pasó con ese idiota? Digo, Luis. Acostada mirando el techo, le resumí la conversación del hospital. Lily guardó silencio un buen rato. Maldita sea, bueno, pero sigues siendo un idiota. ¿Quién le dio derecho a decidir por ti? Asentí. Sí, idiota. ¿Lo odias todavía? ¿Odiarlo? Lo pensé, no tanto. Me di la vuelta y hundí la cara en la almohada. Solo, me siento cansada. ¿Y todavía lo quieres? La palabra, querer, cayó como una piedra en el lago de mi corazón. Ondas confusas se extendieron. No lo sé, murmuré. Tal vez, ya no. Volvió el semestre. El viento de principios de primavera seguía frío. La facultad de medicina entró en su etapa más intensa. La presión aumentó. Me enterré aún más en el estudio. Biblioteca, laboratorio, sala de estudio. 3 puntos. Una línea. Mi objetivo era claro. Quería cambiar de carrera. Medicina es buena, pero no es mi sueño. En último año de preparatoria, por muchas razones, incluyendo querer estar cerca de Luis, cedí. Ahora quería luchar por mí misma, cambiarme a finanzas, una de las carreras más competitivas. Eso exigía un promedio casi perfecto, ranking alto, y un examen interfacultativo brutal. Me convertí en residente permanente de la biblioteca, un fantasma de la sala nocturna, café como si fuera agua, ojeras profundas. Mis compañeras decían que estaba obsesionada. Finanzas es una jungla, ¿para qué sufrir? Medicina es estable, ¿por qué cambiar? Solo Zoe ajustó sus gafas y dijo, objetivo claro, ruta definida, ejecución fuerte, aprobado. Sonreí. Algunos caminos solo se comprenden caminándolos. A veces, en la madrugada, al cerrar los libros agotada y mirar la noche por la ventana, pensaba en él. Él también debía estar en algún rincón, en el mundo de la física, entre fórmulas frías y aparatos, luchando por salir del barro. Éramos como 2 ríos subterráneos, fluyendo en la oscuridad, acumulando fuerza en silencio, avanzando con dificultad hacia destinos distintos, sin cruzarnos ya. El tiempo pasó rápido entre páginas y tinta. Los ginkgos se volvieron verdes, luego amarillos, cayeron, y volvieron a brotar. 2 años y medio pasaron como un suspiro. Mi nombre comenzó a aparecer entre los primeros puestos del ranking. Cálculo y química orgánica, que antes me desesperaban, se convirtieron en armas para subir mi promedio. Los libros de preparación para finanzas llenaron mi escritorio. Mi último intento del examen SET 6. Al salir del aula, la luz primaveral me cegó. Entrecerré los ojos y exhalé profundamente. Terminé. Hice todo lo que estaba en mis manos. El resto, que lo decida el destino. Capítulo 15. De regreso al dormitorio. Pasé por el edificio familiar de física. Sin darme cuenta, reduje el paso. Levanté la vista. La ventana del tercer piso estaba abierta. Una figura delgada con abrigo oscuro estaba junto a ella. Sostenía unos papeles. Leía con la cabeza inclinada. La luz de la tarde dibujaba con claridad su mandíbula y el puente recto de su nariz. Ya no era el chico pálido y sombrío del primer año. En su expresión había madurez, y un cansancio apenas perceptible, pero la concentración seguía intacta. Quizás sintió mi mirada, levantó la cabeza, y su vista, a través de 2 pisos de distancia, entre las semillas flotantes del sauce, chocó con la mía, sin aviso. Se quedó quieto un instante. En sus ojos castaños claros se reflejaba mi figura. No apartó la mirada. No había frialdad, solo silencio, como si mirara a alguien que fue cercano. Después de 2 años, después de todo lo vivido, después de tanto avanzar en silencio, nos quedamos así, mirándonos, unos segundos, sin palabras, sin gestos, solo el murmullo del viento entre las hojas, y dentro de mi pecho, el corazón latiendo fuera de control, pum, pum, pum. Luego,
Asintió levemente. La comisura de sus labios pareció curvarse apenas. Muy leve, fugaz, pero como una piedra cayendo en el centro de un lago, despertó ondas suaves en mi interior. Bajé la cabeza apresurada. Aceleré el paso, casi huyendo, pero el corazón tardó mucho en calmarse. La temporada de graduación llenó el campus de bullicio y nostalgia. Estudiantes con toga y birrete tomaban fotos por todas partes. Risas mezcladas con incertidumbre. En mi correo electrónico reposaba un mensaje largamente esperado. La carta de admisión al máster en finanzas, de una de las mejores universidades del país. Mis dedos rozaron la frase. Felicidades, has sido admitida. Todo el peso y el cansancio acumulado durante años se transformó en lágrimas calientes en mis ojos. Capítulo 16. Lo logré. El dormitorio estalló en celebración. Ah, Cecilie, eres increíble, gritó Rita, abrazándome con fuerza. Sabía que lo conseguirías, dijo Miriam con una sonrisa suave. Hipótesis validada. Zoe incluso levantó el pulgar, algo poco común en ella. Esta noche celebramos. Brochetas por mi cuenta, anunció Rita con entusiasmo. Seguíamos haciendo ruido cuando sonó mi teléfono. Un número local desconocido. Salí al balcón y contesté. Hola, Cecilie. La voz al otro lado era baja y dolorosamente familiar. El corazón me dio un vuelco. Luis, ¿qué pasa? Intenté sonar tranquila. Felicidades, dijo. Me quedé inmóvil. ¿Por qué? Facultad de Finanzas. Maestría. Hizo una pausa. Felicidades. ¿Cómo lo sabía? Gracias, respondí, apretando el teléfono. Tú. Yo también recibí mi oferta. Su voz sonaba serena, como si algo por fin se hubiera asentado. Física. Beca completa. Beca completa. Me apoyé en la baranda fría del balcón. La luz del sol me cegaba un poco. Felicidades, dije, y lo decía de verdad. Hubo unos segundos de silencio, solo el leve zumbido de la línea. Cecilie, sí, cuando cambiaste tu elección de universidad, su voz se volvió áspera. ¿Fue para fastidiarme? No esperaba una pregunta tan directa. Apreté el teléfono. Sí, admití con calma, incluso con un toque de ironía. Lástima que no funcionó. Sí funcionó, respondió. Me quedé quieta. Cada vez que te veía, su voz se suavizó, clara en mi oído. Era como si me clavaran agujas. Verte esforzarte tanto, verte mejorar cada día, me hacía sentir que mi decisión de entonces era una broma completa. Como un cobarde. Su voz descendió, pesada, honesta, tardía, pero sincera. La brisa cálida de inicios de verano rozó el balcón, mientras escuchaba su confesión, esa vulnerabilidad tan poco habitual, el último rastro de resentimiento que ni siquiera sabía que aún tenía, se desvaneció. Luis, miré a los graduados que caminaban abajo con ramos de flores en brazos. Ya pasó, sí. Capítulo 17. Otro momento de silencio, pero ya no era incómodo. Era como el mar en calma después de la tormenta. Cecilie volvió a hablar, con un tono más solemne. Esta vez, déjame a mí perseguirte. Sí, déjame perseguirte. 4 palabras, como 4 pequeñas piedras, lanzadas con precisión al fondo de mi corazón. Las ondas se expandieron, imposibles de contener. Sostenía el teléfono. Mis dedos se curvaron levemente. Miré la punta del edificio académico, teñida de dorado y rojo por el atardecer. Tras un largo silencio, exhalé suavemente, y dije al auricular, Luis, esta vez, no te vayas a mitad de camino. Del otro lado llegó una risa leve, pero clara, como el hielo quebrándose, como el agua de primavera liberándose. Está bien, esta vez, aunque me muera, no voy a huir. El día de la graduación. El sol brillaba de forma exagerada. Por todo el campus volaban birretes al aire. Ruido, risas, abrazos, lágrimas. El aire estaba impregnado del aroma de las gardenias y del sabor a despedida. Yo estaba entre la multitud, sosteniendo mi carta de admisión a la maestría en finanzas y un gran ramo de girasoles que me regalaron mis amigas, esperando la última foto con mis compañeras de cuarto. Mi mirada recorrió distraídamente la multitud y se detuvo en el borde del grupo de física. Él llevaba una toga azul oscuro, erguido, sereno, rodeado de compañeros, con lo que parecía ser su diploma en la mano. Inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, asintiendo de vez en cuando. El sol delineaba su mandíbula firme y su cabello corto. Ya no quedaban sombras, solo calma, estabilidad, como si hubiera sentido mi mirada. Levantó la vista de repente, por encima de las cabezas en movimiento. Sus ojos encontraron los míos, a más de 10 metros de distancia, a través del bullicio, a través del caos de nuestra juventud. Me miró. Y entonces, lentamente, sus labios se curvaron.
No fue una sonrisa fugaz, fue real, clara, brillante, libre de cargas, con alivio, y una esperanza silenciosa, como el sol atravesando nubes densas, tan brillante que casi cegaba. Yo tampoco pude evitarlo. Sonreí, y agité mis girasoles dorados hacia él. Lo vio. Su sonrisa se hizo más profunda. Luego levantó la mano, no para saludar. Se señaló a sí mismo. Luego me señaló a mí, y finalmente, señaló hacia el horizonte. Esa dirección, la puerta del campus, el futuro, los nuevos caminos que cada uno estaba a punto de emprender, quizás ya no paralelos. Un gesto simple, pero parecía una promesa silenciosa. El futuro, lo recorreremos juntos. La voz de mis compañeras me devolvió a la realidad. Cecilie, ven, la foto. Ya voy. Le lancé una última mirada al chico que me sonreía bajo el sol. Abracé mis girasoles, me di la vuelta, y me fundí en la marea de la graduación, hacia un futuro completamente nuevo. Mi corazón estaba claro, luminoso. Lo sabía. Esta vez, ya no se trataba de perseguir, sino de caminar hombro a hombro. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder.
El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno,
Hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como D., es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D., finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería D., dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños.
No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.